Orden, diputados, que todavía no hemos aprobado la ley antifascista para poder ponerles orden de otro modo. Segundo punto del orden del día. Debate para condenar el ciberfascismo perpetrado por el sector terrorista de la oposición en contra del pueblo venezolano, así como respaldar la creación de una Comisión Nacional contra el Fascismo, el Odio y la Violencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho para el diputado Gustavo Villapol. Micrófono para el diputado. Solicita la tribuna de oradores. Se le concede. Buenas tardes, queridas y queridos parlamentarios, al pueblo de Venezuela, siempre pendiente de esta extraordinaria sesión el día de hoy, además muy importante por todo lo que se está discutiendo. Creo que comprender este fenómeno del ciberfascismo, presidente, vicepresidenta, vicepresidente, es indispensable ir desde lo abstracto a lo particular. Que comprendamos el fenómeno completo para luego ver las consecuencias que tiene. El presidente de la Asamblea ayer en una locución con el presidente de la República nos explicaba muy claramente desde esa abstracción el peligro que significa para el mundo entero a la libertad, a la paz y a la vida de los seres humanos la existencia de estas plataformas digitales. Esto no es un fenómeno nuevo, señor presidente, pueblo de Venezuela. Podemos irnos a la historia reciente, como por ejemplo el ciberataque que recibió el Estado de Estonia en 2007, es paradigmático, en el cual se tumbaron todas las plataformas hospitalarias de electricidad, de gobierno, de comunicaciones. La actual guerra en Ucrania, entre el bloque de la OTAN y la Federación Rusa, creo que es el paradigma fundamental de lo que significa la ciberguerra y el ciberfascismo. No tengo duda, señor presidente, pueblo de Venezuela, que después de las 20.000 propagandas que pasaron en esos 3 meses fatídicos entre el 2002 y el 2003, los 4 jinetes del apocalipsis que gobernaban las conciencias del pueblo venezolano durante 60 años, que fueron los grandes medios de comunicación que hicieron vida aquí en Venezuela, 20.000 propagandas sin descanso, sin publicidad, sin ningún tipo de descanso, sino era todo el tiempo Chávez vete ya, Chávez vete ya. Desde ese momento no ha habido a pueblo alguno un ataque tan terrible, tan violento y tan fascista como es el que ha recibido Venezuela en las últimas 2 semanas en la historia de nuestra República. Ha sido, lo explicaba ayer la ministra de Ciencia y Tecnología, más de 30 millones de ataques por minuto. 30 millones de ataques por minuto. Esos son a nuestras plataformas digitales, porque tiene 2 aristas esto, ¿verdad? La arista de la ciberguerra, donde nos atacan toda nuestra plataforma electrónica y digital como Estado, como nación, no como chavista. No es que le atacaron a la página web de un chavista, no. Es la página web del Estado venezolano, de los servicios públicos venezolanos. Y está la segunda arista, que es la del ciberfascismo, que es el que se ha desatado terriblemente a través de granjas y bots para perseguir, fulminar, asesinar al pueblo venezolano por el simple hecho de pensar distinto, por el simple hecho de soñar con la patria de Bolívar, por el simple hecho de pensar que el proyecto de Chávez y ese proyecto que hoy lidera Nicolás Maduro, ese proyecto de humanidad, de amor y de conciencia, es posible en nuestro territorio. Ahora, yo le pregunto al pueblo de Venezuela, le pregunto a los queridos y las queridas parlamentarias que hacen vida aquí,
¿Es o no indispensable no solo que apoyemos el Consejo de Estado que creó nuestro presidente de la República para examinar este tema, sino que nosotros legislemos de manera urgente sobre nuestras redes sociales, sobre toda la plataforma digital y el mundo digital en Venezuela? Para quienes no comprendan esto, por ejemplo, en la todopoderosa Europa, Alemania, por ejemplo, tiene extraordinarias legislaciones para la protección de la privacidad de sus ciudadanos y ciudadanas. Francia e Inglaterra, especialmente Inglaterra, acaba de vivir un fenómeno terrible de fascismo en sus calles y su presidente de la República tuvo que salir a condenar a la empresa que dirige Elon Musk en los Estados Unidos y Jeff Bezos en los Estados Unidos. Igualmente que lo hizo nuestro presidente. Ah, pero allá se trata del catirito. Aquí, como es el hijo de aquí del Valle de Coche, entonces no hay posibilidad de que nosotros, los países que estamos destinados a ser libres, tengamos la posibilidad de legislar soberanamente y decidir soberanamente sobre nuestro espectro, sobre nuestro mundo digital y sobre lo que sale o no sale o sobre con qué se intentan colonizar a nuestro pueblo. Quienes no lo comprendan por esa vía, tienen que ver las consecuencias de lo que es el ciberfascismo. Quienes no quieran legislar y piensen que esto es un ataque a la libertad de expresión, porque no tengo duda que saldrán con eso, querido presidente, que esto es un ataque a la libertad de expresión. Ustedes quieren ver cuáles son las consecuencias del ciberfascismo, las consecuencias de decir el chavismo es una basura, la señora de la UH es una basura, es una persona que no existe, son excrementos. Esta es la consecuencia. Este es Marjorie Bielma. Marjorie Bielma, el único delito que tuvo Marjorie Bielma en Turmero fue distribuir el CLAP. Fue soñar con tener una comuna en su comunidad. Este fue el único delito que tuvo Marjorie Bielma. Pero sobre esta mujer que fue asesinada a tiros en Turmero, hubo una campaña terrible de ciberfascismo. Se llamó a perseguir a la jefa de comunidad, a la jefa de UH, honor a Marjorie Bielma, que viva Marjorie Bielma. Esta señora que está aquí, Ciriles Isabel Gil, jefa de UH en el Callao, mujer, porque el 90% de la dirigencia de base del chavismo es mujer. Asesinada, apuñaladas en el Callao. Su único pecado, lo único que hizo para ser asesinada es soñar con una Venezuela bolivariana, una Venezuela bonita, una Venezuela hermosa. Entonces yo le pregunto al pueblo venezolano, viendo las consecuencias de lo que implica el ciberfascismo en esta época, que te encierra en la comodidad de los iguales y piensa que en esa burbuja que te encierra el algoritmo es la única realidad que existe y todo el que te diga algo contrario, entonces tienes que ser intolerante, tienes que odiarlo, tienes que asesinarlo, tienes que matarlo. ¿Tenemos o no tenemos que legislar en materia de ciberseguridad, en materia de redes sociales? Yo creo que es indispensable que lo hagamos y desde este Parlamento levantamos nuestras manos, levantamos nuestros cuerpos y levantamos nuestras fuerzas hasta donde llegue, sin miedo, viéndole a los ojos al fascismo y diciéndole, con el fascismo no se negocia, con el fascismo no hay pacto, al fascismo se derrota y en Venezuela derrotamos al fascismo con las leyes, derrotamos al fascismo con la Constitución, derrotamos al fascismo legislando desde la Asamblea Nacional. ¿Para qué más nunca asesinen a Cirila? ¿Para qué más nunca asesinen a una Marjorie que simplemente fueron unas venezolanas con ganas de soñar y con ganas de vivir en paz y de vivir en un país hermoso como lo es Venezuela? No me queda más que finalizar antes de que me digan tiempo, diputado, invitándolos e invitándolas a todo el pueblo venezolano, así como vamos a debatir el tema de las ONG, que no son más que unas de ellas, redes de financiamiento del fascismo que termina asesinando a los seres humanos en la calle. Debatamos a profundidad, con conocimiento, en las universidades, en las calles organizadas, los partidos de oposición, los partidos de gobierno, esto que es una realidad, que o entramos de frente a esta realidad en el siglo XXI o le daremos la espalda a la vida, como lamentablemente la tuvieron Marjorie y Cirila. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana!
Muchas gracias, diputado. Dejemos el derecho de palabra al diputado Alberto Alvarado. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias. Un saludo, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo venezolano. Luego de las declaraciones en el Consejo de Defensa del Estado venezolano de nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien pido aquí un fuerte aplauso, de hecho, por toda su fortaleza, su convicción de garantizar y traernos a puerto seguro en todas estas semanas de dificultades, de sus palabras, presidente, esclarecedoras a propósito del tema de las redes, de lo que anunció el fiscal Tarek y nuestra vicepresidenta. Yo esperaba este debate porque creo que es uno de los derechos de palabra más importantes de los cuales yo puedo participar y por eso quise escribir aquí brevemente una reflexión para no dejar ningún espacio ni ningún argumento por fuera. Respaldando lo que dice el diputado que me antecedió totalmente y plenamente, quiero hacer esta reflexión, presidente. Nadie hace el mal en nombre del mal. El poder, cuando se asume como campo de sometimiento y dominación, se camufla de moralmente bueno. Dijo Hitler en un discurso previo a su ascenso al poder: Señor, dame fuerzas para derrotar a los enemigos de Alemania. Decían en la campaña sistemáticamente una dirigencia que promovió el sostenimiento de sanciones y bloqueo contra el país, que fue a la Casa Blanca y al Congreso de los Estados Unidos buscando intervenciones militares y autoproclamaciones, camuflada ahora de demócrata en la disputa electoral, decían, esta es una lucha espiritual del bien contra el mal. Y claro, supuestamente ella era la encarnación del bien, ¿no? Ahí está el germen moral del fascismo, justo ahí. Pero me interesa, presidente y colegas parlamentarios, contextualizar un poco para que no olvidemos de lo que hemos logrado como nación y que no podemos permitir ni vamos a permitir que se nos pierda. Luego de la derrota de la agenda de guerra encarnada en la figura de Guaidó y el Grupo de Lima, este país logró alcanzar grandes consensos para preservarnos como república, como nación y como identidad toda, más allá de los conflictos globales o locales que se generaran posteriormente. Uno, el resguardo de la soberanía, dirimir cualquier conflicto, cualquier situación entre los venezolanos desde Venezuela y sin intromisión de ningún de potencia alguna. Dos, preservar la paz social y la sana convivencia de todas y todos los venezolanos. Tres, realzar el orgullo propio, lo hecho en Venezuela, la identidad nacional, luego de tantos años en que se promovió la vergüenza. ¿Se acuerdan eso que salió un nefasto diputado fascista a decir que los venezolanos éramos una enfermedad contagiosa? Bueno, como consenso, aquí se logró reivindicar el orgullo nacional frente a todo lo que ellos dijeron de nosotros para buscar atacarnos desde afuera. Con lo que vimos en la campaña y luego del 28 de julio, pudimos constatar que la amenaza inusual y extraordinaria para los intereses transnacionales nunca fue un grupo de dirigentes, tampoco un gobierno, sino la indeclinable voluntad del pueblo venezolano a ser soberano, vivir en paz y defender la recuperación propia a costa de lo que sea, sin sometimiento ni chantaje alguno. Las plataformas digitales, para quebrantar esa voluntad, se encargaron de ello, de sembrar el odio, el resentimiento y el linchamiento simbólico del chavismo, de sectores de la oposición venezolana democrática e incluso de deportistas, artistas e influencers que por alguna u otra razón no querían hablar de política. Y la agenda de guerra desde las plataformas, colegas parlamentarios y pueblo venezolano, fue tan grosera su evidencia que en la campaña, incluso meses antes, si uno hacía un video con una mediana reflexión política, te lo tumbaban por las supuestas fulanas normas de la comunidad digital. Yo recuerdo, Alejandro, y Juan Simón está por ahí, recuerdo que luego de la marcha de los claveles, ya al calor de la precampaña, hice un video de Ali. Y nada más porque el video decía "Al combate me voy", de la canción de Ali, y yo decía "Puño en alto", me silenciaron el video, porque atentaba contra las normas de entretenimiento digital que ellos promueven. Pero todo lo que nosotros vimos de esos operadores digitales, mal llamados influencers,
que insultaron incluso a sus padres porque tenían una tendencia distinta, como dice bien el diputado Villapol, que insultaron a líderes de calle, que instigaban a la violencia y al magnicidio, a ellos ni con el pétalo de una rosa. Millones de bots te escribían en los comentarios y por privado: te vamos a perseguir, te vamos a quemar la casa. Yo me acuerdo que yo a uno le dije: ridículo. Y a mí me eliminaron ese comentario porque que supuestamente yo ofendía al bot que me invitó a quemar la casa. Imagínense ustedes la insolencia. Cuando tú ves ese sesgo en las redes, pueblo venezolano, promoviendo el linchamiento moral, simbólico y físico de buena parte del pueblo venezolano, paralelo a ello ves a los dueños de las plataformas desinformando de manera enfermiza sobre Venezuela desde su comodidad del norte global. Y además, ves a esa dirigencia que en campaña se vestía de demócrata y ahora los ves desconociendo todos los poderes públicos. A la conclusión a la que llegamos es: aquí hay un plan para desmontar el Estado venezolano, eliminar una inmensa parte de la población y convertir a Venezuela en una burda zona de extracción de los poderes fácticos globales. Yo le pregunto a los colegas parlamentarios, ¿nosotros vamos a permitir eso? Jamás y nunca. Construyeron una realidad simbólica, presidente y colegas parlamentarios, de silencio y exterminio en las redes, y luego pretendieron extrapolarla a las calles. A muchos de nosotros, incluyéndome, nos declararon objetivo militar. Operadores digitales desde WhatsApp que estaban en Estados Unidos, Colombia y Perú, como denunció nuestro presidente Nicolás Maduro, buscando atizar una guerra fratricida para lograr su plan, amparados bajo el manto de impunidad, supuesta libertad absoluta, transnacional e impersonal que significan estas armas de guerra cognitiva, como lo son las plataformas digitales con sede en el norte global. Anuncian abiertamente su rol activo en los ciberataques a instituciones que garantizan el funcionamiento de la sociedad venezolana y pretenden que bajo el odio de unos pocos eso sea aplaudido. Afortunadamente, y más allá de la tendencia política, el pueblo venezolano tiene conciencia de clase. Y tenemos una gran conclusión que nos ha traído a este puerto seguro y de paz. Aquí nadie se va a inmolar por los cálculos mezquinos de ningún grupo asqueroso, oligárquico, ni de este país, ni ningún poder fáctico transnacional. Y gracias a eso, nadie se prestó, ni siquiera los que nos adversan políticamente, a esa agenda de violencia que quisieron instalar los días posteriores al 28 de julio. Finalizo con esta reflexión, queridos colegas parlamentarios, con lo cual respaldo con toda mi fuerza la creación de la Comisión Nacional contra el Fascismo, el Odio y la Violencia, en nombre del pueblo venezolano, de todas las víctimas que mencionó nuestro querido diputado Villapol, y en mío propio también, porque lo viví en carne propia. Quiero decirle esto a quien me escuche, y que por alguna u otra razón se le coló el resentimiento confundido en toda esa campaña de odio. El odio que tú creíste tener, y se lo digo al que nos ha adversado históricamente, y que tenemos, como dijo el presidente, que desfascistizarlo. El odio al que tú creíste tener no nació de tus vísceras, sino de los planes de alguien mucho más poderoso que tú, y a quien tú, ten la seguridad, tampoco le importas. Que viva la paz de Venezuela, que viva la soberanía nacional y que viva la defensa integral de este país contra el odio, el fascismo y la violencia. Muchas gracias. Gracias, diputado. Dejar en derecho de palabra al diputado Pedro Infante. Gracias, compañero presidente. Saludos, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, diputados, diputadas, pero en especial a todo el pueblo de Venezuela. Creo que en este debate, oportuno, pertinente debate que damos desde el espacio donde se hacen las leyes, el centro del debate político por excelencia del país, la Asamblea Nacional, quiero enviarle un saludo de reconocimiento, de solidaridad, de respeto, de admiración a todo el pueblo de Venezuela, pero sobre todo a las lideresas de calle, de comunidad, de VC, a los dirigentes sociales.
de cualquier movimiento, de cualquier organización, incluso de cualquier partido político que haya sido objeto de violencia, que haya sido objeto de amenazas, que haya sido objeto de terrorismo a través de las redes sociales, a través de los medios digitales. Este debate de hoy, para condenar el ciberfascismo o el cyberfascismo, hay dos conceptos ahí, una palabra compuesta. Yo desarrollaría primero qué es el fascismo. Una ideología. El fascismo es una ideología, un movimiento político. Surgió a principios del siglo pasado en Italia. Después se articuló con movimientos similares en Alemania, en España, entre otros países de Europa. Y surgió como una respuesta al avance del socialismo soviético, como una contraparte al avance del socialismo que comenzaba obrero, campesino, desde la Unión Soviética. ¿Y el fascismo qué es? Esa ideología es de extrema derecha, vinculada a los centros de poder del capital. El fascismo es racista, supone que hay supremacía racial, superioridad racial de unos con respecto a otros. El fascismo es clasista y por eso fueron las clases opulentas quienes se organizaron en aquel momento contra los pobres, contra los obreros, contra los humildes, allá en la Italia de Mussolini. Y el fascismo es violento, se organizaron desde la violencia, desde el odio. Ahí está el fascismo, que lo hemos visto en distintas expresiones, en distintos momentos de la historia. Lo vivió el pueblo judío en el Holocausto. Y ahora, eso de cyber, esa palabra, ese prefijo que lleva esta palabra sobre la cual estamos debatiendo hoy, el cyberfascismo, tiene orígenes de 1940, 1970. ¿Pero a qué se refiere eso? A la tecnología, a lo digital, a la comunicación digital, al manejo de la información. A eso se refiere. Incluso en sus avances, hoy se estudia las similitudes que tenemos los seres vivos con las máquinas. Y ahí la relación de las computadoras, los smartphones llamados teléfonos, donde la gente pasa horas diariamente revisando redes sociales. Y aparece este fenómeno de las redes sociales. Y ahí, compañeros, decir que han logrado articular esto de la tecnología, de los medios digitales, para desde ahí utilizarlo como herramienta y promover su ideología fascista de odio, de violencia, de racismo, de clasismo. Hoy en Venezuela pudiéramos decir, además aplaudir esta creación de la Comisión Nacional contra Fascismo, el odio y la violencia que dirigió el presidente Nicolás Maduro, que además creo que dio una clase extraordinaria ayer hablando de estos temas al país. Y usted, madre, padre, que tiene a lo mejor su teléfono y ve las redes sociales, pero que su hijo también ve las redes sociales, revisemos por qué cada muchacho, cada muchacha, qué vecino, qué vecina, por qué puso, replicó, copió un mensaje de odio y lo colocó en su estado de WhatsApp. O le escribió en un grupo de la comunidad, hay que matar, hay que asesinar, hay que quemar, hay que exterminar a tales por ser de tal afiliación política, específicamente el chavismo. Será rememorar, recordar aquella noche los cristales rotos que se proponían exterminar. ¿Qué hace el fascismo sionista en Palestina? Exterminar al pueblo palestino. ¿Es ese el objetivo? ¿Qué se proponen en Venezuela? Exterminar al pueblo chavista. Bueno, es imposible, somos millones, el chavismo existe, existimos y estamos cargados de profundo amor, dignidad y de valores humanistas para seguir construyendo una sociedad justa, igualitaria para todas y para todos, sin discriminación de ningún tipo. Entonces ha sido, presidente, puntualizando, la utilización de la tecnología digital, tecnología de la información, el hackeo contra nuestro sistema electoral,
la promoción de mensajes de odio a través de las redes sociales, manipulando sentimientos, promoviendo, estimulando sentimientos para que haya confrontación, buscando una guerra civil. Nosotros podemos decir hoy que en los días 28, 29, 30 de julio, la moral, la dignidad, el amor de este pueblo derrotó al fascismo que quería imponer una guerra civil en Venezuela. Y ha sido gracias a la conducción inteligente, audaz, valiente, corajuda del presidente Nicolás Maduro, pero también gracias a la unidad cívico-militar policial, también a la fortaleza del Estado venezolano y todas sus instituciones. Y nos corresponde entonces a esta Asamblea Nacional, en medio de este debate y a la propuesta que nos hacía el diputado Diosdado Cabello y ya la instrucción que nos da el presidente de la Asamblea Nacional, desplegarnos en todo el país y que se hable y se conozca esto, que sepamos que un señor llamado Elon Musk está dirigiendo el ciberfascismo en Venezuela de todas sus capacidades que tiene como dueño de una de las redes sociales más importantes. Pero además, creo que son más de 6.000, 7.000 satélites que son de la empresa Starlink que dirige este señor magnate multimillonario Elon Musk, principal financista de la campaña o uno de los principales financistas de la campaña de Donald Trump. Sepamos bien contra quién estamos peleando. Este señor que antes de las elecciones del 28 de julio había apenas hecho una publicación en X, o lo que conocíamos como Twitter, refiriéndose a Venezuela o a Maduro. Pero a partir del 28 de julio son más de 50 publicaciones dedicadas al ataque contra nuestra revolución, contra nuestro pueblo, contra nuestra democracia, contra nuestro líder, nuestro presidente Nicolás Maduro. Él, fascista, sin lugar a dudas, es uno de los responsables. Pero hay que recordar, y ya voy cerrando, presidente, cómo algunos personajes, usted aquí lo denunció, y aquí varios lo denunciamos, Orlando Avendaño, Emmanuel Rincón, hacían publicaciones promoviendo el odio contra el chavismo. Nos llamaron simios, nos dijeron feos. ¿Qué se estaba generando? ¿Qué ingredientes estaban colocando ustedes para que se generara cuál situación de odio y de violencia en el país? Pero además, esta señora, que ustedes la conocen, que en la mayoría de sus publicaciones estos últimos días pone en mayúscula a cobrar. ¿A qué te refieres tú cuando dices a cobrar? ¿Estás hablando de venganza? ¿Estás dando una orden para quienes estás manipulando desde las redes sociales con las operaciones de guerra psicológica o guerra cognitiva para generar un caos y violencia en este país? Bueno, que cada quien asuma su responsabilidad. Esta Asamblea Nacional se pone del lado correcto de la historia. Esta Asamblea Nacional respalda la creación de esta comisión orientada por el presidente Nicolás Maduro y vamos, presidente, a hacer todas las leyes que sean necesarias para proteger a Venezuela contra el fascismo, contra el odio y contra la violencia. Desde esta Asamblea Nacional viralizaremos el amor, la tolerancia, el respeto y la coexistencia de todas y todos los actores que hacen política en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputados y diputadas. Bendiciones al pueblo de Venezuela. Le ha correspondido a Venezuela dar batallas trascendentes en las luchas de la humanidad por su libertad, por su bienestar, por la construcción de un futuro donde no haya oprimidos y opresores, sino que donde estemos viviendo en soberanía, en libertad e independencia, hombres y mujeres del planeta entero. Alguna vez escuché decir al comandante Chávez que Venezuela entró tarde al siglo XX porque entró al siglo XX en medio de la tenebrosa dictadura de Juan Vicente Gómez, pero aceleró su llegada al XXI